Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a ver lo que son la metodología para interpretar datos y pérdida de clientes. Tenemos lo que son algunas preguntas como que, ¿qué forma de atender a un cliente le parece la más adecuada? Pues realmente la más adecuada es que el emprendedor muestra desinterés al cliente o muestra un gran interés por conservar dicho cliente. Y realmente, ¿cuáles serían las causas principales por las que las empresas pierden cliente? En mi modo de ver, es un motivo importante, es el trato correcto o el trato incorrecto de manejar lo que es un cliente. Si usted le da patadas a su cliente, obviamente que ese cliente le va a devolver patadas a usted y por supuesto usted va a perder ese cliente. En la vida real, los emprendedores no deben perder de vistas a sus clientes, lo cual significa que se debe de tener siempre lo que es una estrategia de atención al cliente y una preocupación legítima por parte del emprendedor sobre las necesidades del cliente. Qué fácil o es difícil poder recuperar un cliente ya perdido o un cliente satisfecho. Realmente es muy fácil poder conseguir cliente. La cuestión es, lo difícil es mantener ese cliente y mantenerlo satisfecho regularmente. Para poder decir que existe en todos estos motivos un decálogo en lo cual tiene dichos concretos para la pérdida de clientes. Uno de ellos es la diferencia entre lo que se esperaba percibir y lo que realmente se ha recibido. Esto significa que no hay coherencia entre lo ofrecido y lo entregado. Es cuando usted le ofrece algo al cliente y termina dándole otra cosa. Problemas con el pedido. Normalmente cuando las órdenes de compras se pierden o los pedidos no sirven, o hay retrasos de envíos, esto ocasiona la pérdida de un cliente. Como tercera opción sería los servicios postventas inadecuados. Sería como la venta no termina con la salida del producto o prestación de servicios, sino que la satisfacción del cliente no hay seguimiento sobre lo que se está brindando o el servicio que se está brindando. El trato incorrecto. El trato incorrecto habla sobre los negocios que se hacen entre personas. Es bastante importante dar al cliente un buen trato. Se debe ser proactivo, bastante activo, amable y no reactivo como tal. En el punto de como el precio desproporcionado. En ese punto tenemos que usted le da un precio totalmente desproporcionado al producto que le está dando. Es decir, debe tener cuidado con la competencia, porque posiblemente ese cliente se va a ir con otra compañía. Las características obsoletas. A esto se refiere que hay que actualizarse constantemente sobre las características y funcionamiento de los productos con el fin de evitar que se queden obsoletos o perder un cliente por falta de información. El aumento de la competencia. Usted debe mejorar constantemente lo que son sus estrategias, tanto de marketing, de ventas, de atracción al cliente, atención al cliente, de ventas, de compras, de insumos, de todo, porque para esto usted necesita lo que es una actualización para poder combatir a la competencia. Es diferenciarse entre ellos. Usted siempre debe estar en una constante mejora, incorporar novedades o innovar, mejorar las funcionalidades tanto de sus productos como de su empresa. En el siguiente tenemos que es la mala imagen. La mala imagen es evitar conflictos
que contaminen la imagen de la empresa. Es decir, usted no le puede brindar una mala imagen a su empresa, ya que eso podría regarse como pólvora y lamentablemente allí estaría perdiendo clientes. La falta de contacto. Se debe mantener un cierto contacto con nuestra base de compradores y luego terminando un proyecto o la presentación de un servicio por si se presenta una nueva oportunidad. El siguiente sería el cambio de ciudad o fallecimiento. En este punto, un pequeño porcentaje de los clientes te dejan porque cambian de ciudad o simplemente fallecen. Entonces, usted debe estar al tanto de toda esa información. Cuando hablamos de las razones por las que perdemos a nuestros clientes, gráficamente allí te muestra algunas de ellas en las cuales debemos tener en cuenta. 1% mueren, lo que decíamos anteriormente, y 3% se mudan, un 5% se hacen amigos del competidor, 9% le prefieren los precios de la competencia, un 14% van por la mala calidad del servicio o del producto, un 68% se pierde debido a la mala atención del personal. Hay varios dichos de muchos empresarios exitosos que dicen que usted debe cuidar más que todo a sus vendedores, al personal que usted tiene en su empresa. Usted no necesita cuidar al cliente. El personal de su empresa cuida al cliente. Usted como jefe y como emprendedor cuida a su personal y su personal cuida a sus clientes. Los tratamientos de los datos o metodologías de interpretación de los datos, esto se hace con la finalidad de poder resumir todo lo que es una cantidad de información recolectada. Esto se hace con la finalidad de poder obtener lo que son los gráficos, unos porcentajes de todo lo que es la información recaudada, y esto se hace para poder reducir lo que es la cantidad de información. Cuando hablamos de lo que son las operaciones principales para el procesamiento de datos, primero lo que es el control de la fuente de información y luego se codifica lo que es el instrumento aplicado, se codifica lo que son los datos, se puede añadir lo que es a una hoja de Excel. También hay otras plataformas que reduce esta cantidad de datos y, por supuesto, por último, la tabulación, que es donde nos arrojan lo que son los gráficos para los cuales nosotros obtenemos lo que es un resumen de toda la información recolectada. La metodología de la interpretación de datos tiene como finalidad dentro del emprendimiento, dice que el emprendedor debe prestar mucha atención con respecto al tratamiento de los datos recolectados sobre sus clientes actuales y potenciales y sobre todo las condiciones que impone lo que es la competencia. La primera decisión es definir el método de procesamiento, ya sea descriptivo, ya sea exploratorio o inferencial, tal como se explicó en el tema anterior. La segunda decisión sería implementar lo que son los cálculos previamente dichos. La tercera decisión sería preparar un informe con las conclusiones pertinentes. Y aquí tenemos lo que es un gráfico, una tabla en la cual tenemos si es descriptiva, qué preguntas o qué tipo de preguntas o qué debes buscar y el ejemplo que tenemos aquí para cada uno del procesamiento de datos. En la descriptiva sería cuantificar el comportamiento de los datos y sus tendencias, como por ejemplo el consumo de leche dentro de lo que son las familias. Si es exploratoria, sería encontrar los datos esenciales de muy altos o muy bajos, como por ejemplo el ingreso promedio de las familias.
Inferencial, ya que hace lo que es una relación o correlación, sería determinar las relaciones entre las variables y generalizar los resultados a partir de lo que la muestra. Como por ejemplo, los adultos mayores varía lo que es la edad y consumen menos ropa deportiva, que sería la variable de consumo. Para poder continuar, vemos que tenemos lo que es un gráfico en el cual te dice que cuál es el tema de interés, cuáles serían los pasos a seguir, en dónde tendría que detenerse para poder ejercer lo que es su capacidad, poder buscar las mejores estrategias, las revisiones de bibliografías, poner en orden lo que son sus ideas y ya puedes iniciar con lo que es la investigación. Estos pasos te ayudan a poder completar con no solamente la parte de investigación de campo, sino hacer un análisis e interpretación de los datos ya recaudados. El análisis de la información o interpretación o el análisis de la interpretación de los datos se hace de forma explícita en este cuadro o gráfico, donde tenemos que el análisis exploratorio tendría dos fases. Fase 1 sería el desarrollo de las categorías de los datos. Fase 2 sería la partición de texto en segmentos aplicados a categorías de los datos, lo cual me daría un análisis confirmatorio. En la parte descriptiva tenemos como fase 3 sería el examen de todos los segmentos de la categoría a fin de establecer lo que son los patrones, y en la interpretación, que sería la fase 3B, que sería como establecer las conexiones entre categorías, lo cual sería sugerir relaciones y consideraciones sobre la interrelación con respecto a todo lo que son los agentes o autores de los datos. Como resumen, tenemos un mapa de conceptos bastante pequeño, donde me dice que el procesamiento de datos serían tres: el descriptivo, que es el comportamiento de datos; el exploratorio, que serían los datos especiales o atípicos; y el inferencial, que estamos hablando de la relación entre datos. Es importante poder mantener lo que es el concepto de cómo manejar las metodologías de interpretación de datos, y por supuesto esto nos va a arrojar lo que es una excelente investigación de campo que nos va a ayudar en el estudio del mercado para iniciar nuestro emprendimiento. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.